Y también existe la ley de Luska, que esta nos habla la relación del uréter con el cruce de las arterias ilíacas. Esta nos habla que del lado derecho, el cruce del uréter derecho va a cruzar inferior de 1 a 1,5 centímetros inferior a la división de la arteria ilíaca interna, a diferencia del lado izquierdo, donde el uréter va a pasar 1 a 1,5 centímetros superior a la división de la arteria ilíaca interna izquierda. Esto pues principalmente debido a la mm, localización de estas arterias, porque pues la aorta se encuentra más de posición izquierda que derecha. Y bueno, vamos a hablar sobre las zonas de estrechez del uréter. Este pues cuenta con tres zonas de estrechez. La primera es la unión ureteropiélica, la segunda es el cruce del uréter con los vasos ilíacos. Voy a poner nada más mi puntero, perdón, que sería en esta porción. Y la tercera, que es la más estrecha, es la unión ureterovesical. Y pues esto nos va a dar dos zonas o dos usos en las cuales pues el uréter va a estar un poco más dilatado que en estas estrecheces, que sería el uso lumbar, que sería esta porción, y el uso pélvico, que sería pues toda la porción del uréter pélvico. Esto es importante porque son sitios posibles de obstrucción, principalmente por litiasis, pero pues también es importante tenerlo a la hora de hacer procedimientos endoscópicos, que van a ser zonas pues un poco más estrechas. Y a la vez también son importantes para la toma de decisiones de técnicas quirúrgicas, principalmente cuando hay lesiones ureterales, para pensar en qué tipo de cirugía reconstructiva le vamos a hacer al uréter. Respecto a las relaciones pélvicas masculinas del uréter, bueno, aquí se dividen en masculinas y femeninas, obviamente pues por las diferencias anatómicas que existen en la pelvis. En las masculinas es importante saber que, bueno, el uréter va a ser posterior al conducto deferente. El conducto deferente va a pasar anterior al uréter, ya casi llegando a su porción intramural o a la llegada de la unión ureterovesical. Como vemos aquí, pues el deferente cruza anterior y es importante también saber que va a estar en relación al vértice superior de la vesícula seminal. Y a diferencia de los hombres, en las mujeres pues tenemos muchas más relaciones importantes que tener en cuenta. Primero, el uréter va a pasar posterior al ovario y posterior a los vasos ováricos con una distancia de aproximadamente de 1 centímetro entre estos, lo cual pues nos lo vuelve susceptible, principalmente por ejemplo en las oferectomías, que haya o pueda haber una ligadura inadvertida del uréter. También va a estar en relación con el ligamento ancho. Este va a pasar principalmente posterior al ligamento ancho y de lateral hacia medial. De hecho, justo a la hora que pasa posterior por el ligamento ancho va a tener una cierta angulación hacia medial o hacia la vejiga, si lo queremos ver así. Y después de que pasa posterior al ligamento ancho, también va a pasar por debajo de lo que es la arteria uterina, que es ahí donde se usa la mnemotecnia que dice que el agua pasa por debajo del puente, ¿no? Nada más como una referencia. Esto es importante, pues también porque pues a la hora de que se hacen las histerectomías, que se tiene que ligar la arteria uterina, también es una zona de riesgo para la ligadura del uréter. Y también pues va a estar en relación con el fondo de saco vaginal, principalmente a una distancia de 1 a 1,5 centímetros, por lo cual pues también es una zona pues peligrosa. Pero pues también tener en cuenta, o según la literatura, que la principal zona donde el uréter va a sufrir lesiones pues iatrogénicas es a nivel del ligamento suspensorio del ovario cuando se hacen las oferectomías. Y bueno, esta es una imagen con una vista anteroposterior. Este sería el ligamento suspensorio del ovario, sería el útero, y aquí es justo donde hacen ellos la ligadura o pues, el corte, y es donde está muy en proximidad el uréter del ligamento suspensorio del ovario, y es donde se sufren las ligaduras iatrogénicas del uréter. Es importante, pues, no porque nosotros lo vayamos a hacer, pero pues para saber dónde vamos a ir a buscar la, la lesión. Y este sería nada más un corte en un cadáver, no para representar desde la división de las arterias ilíacas, el trayecto del uréter hacia la vejiga. Entonces, desde la división hasta la porción intramural va a tener una distancia de 8,4 centímetros aproximadamente.
Y en la porción intramural, esto sí también es importante porque pues pensamos que la pared de la vejiga es algo pues delgado y que la porción intramural ureteral también va a ser delgada. Sin embargo, tiene una dirección oblicua, lo cual le va a dar una distancia de hasta 3 centímetros dentro de la porción intramural, que pues al final de cuentas también tiene cierta función pues para evitar la presencia del reflujo vésico-ureteral. Y la comparación entre la pelvis masculina y la pelvis femenina, lo que les comentaba, pues la pelvis masculina, nada más tener mucho cuidado a la hora de hacer ciertos procedimientos con el conducto deferente, y del lado izquierdo, pues donde tenemos más estructuras que podemos tener en cuenta, principalmente la porción ovárica y la porción de la arteria uterina. Y bueno, hablando un poco sobre la irrigación que tiene el uréter, este va a tener una irrigación pues rica, dada por un plexo que se va a formar en la capa adventicia del mismo, y también se divide en tercios respecto a la porción o a la arteria que le da la irrigación. En el tercio superior la irrigación depende principalmente de la arteria renal, ya sea por una arteria piélica, pueden ser ramas inferiores de la arteria suprarrenal o ramas de la arteria gonadal. Esta porción superior va a formar plexos con el tercio medio y el tercio medio con el plexo inferior. En el tercio medio, la irrigación está dada principalmente por ramas de la arteria ilíaca, ya sea o ramas directas aórticas o ramas de la arteria gonadal principalmente. Y del lado izquierdo, pues también ramas de la arteria mesentérica inferior. Y en su porción inferior, ramas principalmente de la arteria ilíaca interna, ya sea la arteria vesical inferior, la arteria uterina también y la arteria vesical inferior en ciertos casos. Y aquí está otro esquema, una arteria renal con la arteria piélica que nos va a irrigar la porción superior, la porción media por parte de la gonadal principalmente, y la porción inferior, igual como les comentaba, ramas de la ilíaca interna. Esto es importante tener en cuenta que la disposición de la irrigación en las caras en las cuales el uréter recibe su irrigación eh, tiene como pues ya he estudiado que en la porción superior la irrigación va de medial a lateral. Y esto es importante a la hora de hacer ureterotomías, que pues hay que tener un respeto para no violar esta irrigación en la cara medial. Entonces lo recomendado para hacer las incisiones es en la cara lateral. Bueno, ahorita hablamos de eso. Les traje este esquema, en la cual nos habla de la porción superior. La opción donde se debe hacer según el reloj, la incisión es en la cara lateral para respetar la irrigación que va en la cara medial. Al igual que en la unión, en la pelvis, y también en la pelvis hacía mucho énfasis el Campbell, que se deben respetar principalmente la cara anterior, la cara posterior, que es donde van a ir los vasos pues más grandes, y si queremos evitar pues la estenosis, bueno, la isquemia de estas porciones y el sangrado, preferentemente laterales inferiores o laterales superiores. En la porción media la irrigación tiene predominio posterior, por lo cual lo recomendado para hacer una incisión sobre el uréter es sobre la cara anterior. Asimismo, pues porque en estas porciones podemos tener los vasos ilíacos en la cara posterior y es riesgoso hacer una incisión en esas localizaciones. Y en la porción pélvica, la irrigación tiene predominio principalmente de lateral hacia medial, por lo cual lo recomendado es hacer una incisión en la cara medial. Y me encontré las frecuencias con las cuales el uréter tiene mayor irrigación o mayor predominio, en la cual vemos pues la arteria renal casi siempre pues es la que predomina, y la arteria gonadal, ramas de la arteria aórtica en casi en el 50% de las dos, la arteria uterina también en el 98%, la vaginal en el 86% y la vesical superior en el 92%. Y ya el resto pues es casi menor al 50% de que las podamos encontrar como irrigación ureteral. Y bueno, respecto al drenaje ureteral, el drenaje venoso, la porción abdominal va principalmente a la vena renal y a la vena gonadal, y la porción pélvica a las venas ilíacas internas. Respecto al drenaje linfático, también cuenta con un plexo linfático adventicio, y en la porción abdominal del lado derecho se va a ir hacia la porción paracabal e interaortocavas, y del lado izquierdo a las porciones paraaórticas. En las porciones pélvicas, el predominio es hacia los ilíacos internos, sin embargo, hay
ocasiones en las cuales también hay involucro de los ilíacos externos o de los ilíacos comunes. Y respecto a la inervación, bueno, inervación autonómica, principalmente por el plexo celíaco, por el plexo ortorrenal, ganglios mesentéricos y plexos hipogástricos. La inervación simpática por fibras preganglionares de T11 a L1, que estas son las que nos van a dar principalmente el dolor de carácter referido hacia las localizaciones de estos dermatomos y principalmente pues, cuando hay obstrucción o distensión de lo que es el uréter. Y la inervación parasimpática dada principalmente por el plexo celíaco y el plexo sacro S2 a S4. Sin embargo, pues en casi todos lados nos recalcan que esta inervación muchas veces no tiene gran relevancia en el uréter. ¿Y por qué? Pues porque este tiene una contracción autónoma tipo marcapasos, la cual va a iniciar desde las porciones proximales de la pelvis o incluso desde el infundíbulo y estas se van a estimular por la distensión de estas porciones. Estas suelen ser contracciones monofásicas, avanzan de 2 a 3 centímetros por segundo y pueden tener una longitud de hasta 6 a 10 centímetros. Característicamente puede tener de 1 a 8 contracciones por minuto, pero el promedio es que tenga de 1 a 3 contracciones por minuto. Y esto pues nos sirve para qué? Pues para drenar principalmente la orina o que llegue hacia la vejiga. Y bueno, tenemos ciertos tipos de anomalías uretrales. Empezando por el uréter ectópico, que este prácticamente pues es una inserción anómala en la pared de la vejiga. Se considera ectópico cuando está fuera del trígono vesical y pues es importante tener en cuenta que los uréteres ectópicos tienen una alta predisposición a tener reflujo vesicoureteral porque todos los que están fuera del trígono vesical como tal no van a tener esa protección del esfínter muscular del trígono vesical. Podemos tener pelvis doble o pelvis dividida, que sería como la imagen del lado izquierdo, en la cual la pelvis tiene una división pues más temprana de lo normal y a la unión ureterovesical, las dos pelvis, por así decirlo, se fusionan y pues no hay mayor anomalía en esto. Sin embargo, podemos tener un uréter bífido o una duplicación ureteral en la cual la división se vuelve mucho más temprana que en la pelvis doble y la extensión de la división va a ser mucho más lejana de la unión uretero piélica. Y esto se considera como una duplicación ureteral incompleta. ¿Por qué? Porque al final un solo urétero se va a insertar en la vejiga. Podemos tener también una duplicación ureteral completa, como sería en este caso, en la cual tenemos dos ureteros que los dos se van a insertar en un orificio diferente en la vejiga. Y aquí pues hay una ley, que es la ley de Weygelt-Meyer, nos habla un poco sobre las localizaciones de las inserciones. Esta dice que la pelvis del uréter superior va a tener una inserción en la vejiga ectópica regularmente inferior y medial respecto al uréter de la pelvis inferior, que el de la pelvis inferior va a tener una localización, una inserción en la vejiga de carácter normal. Y el uréter de la pelvis superior va a tener predisposición a tener obstrucción secundaria a un ureterocele, así como el pelvis de la uréter inferior tiene predisposición a tener reflujo vesicoureteral. También podemos tener un megalouréter, que se cree que es por una ausencia de las capas musculares del uréter y pues va a tener una distensión pues de forma crónica que va a predisponer a los pacientes a reflujo e a infecciones de repetición. Y bien podemos tener, bueno, no encontré una foto muy descriptiva sobre la atresia ureteral, pero esto es prácticamente pues que el uréter tiene un cierre, una bolsa en saco ciega antes de llegar a la vejiga. Y siempre que tenemos un paciente con atresia ureteral debemos de buscar otras alteraciones como agenesia renal o enfermedad renal poliquística. Y bueno, ya por último vamos a hablar sobre la endoscopía ureteral y bueno, parte vesical. Principalmente, pues, ¿qué es lo primero que vamos a ver a la hora de hacer un cierto de endoscopía? Pues lo primero que buscamos es el trígono vesical o trígono de Liptow. Este es pues un triángulo, como su nombre lo dice, que en el vértice o pues en la punta
de la pirámide, por así decirlo, se encuentra el cuello vesical y en la base vamos a tener el pliegue interureteral, que también se conoce como barra de Mercier. En en los vértices de la base encontramos los orificios bueno, los orificios ureterales y bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta porque pues la barra de Mercier va a ser una referencia a la hora de hacer una cistoscopia para nosotros. Eh, Característicamente, el pliegue interureteral interureteral es más prominente en los hombres y característicamente el trígono es una porción más vascularizada que las demás porciones de la vejiga, que suele tener una coloración, según el libro, más tenue respecto a las demás porciones de la vejiga. Existe una distancia de 3 a 4 centímetros o de 2 centímetros desde la línea media entre los orificios ureterales y pues recordad nada más que tenemos una porción intramural del uréter desde 1 hasta 3 centímetros. También es importante hablar sobre bueno, las capas musculares. Si recuerdan la clase pasada les comenté sobre las capas musculares del uréter, la capa longitudinal y la capa circular. La capa longitudinal aquí va a tener una importante papel. ¿Por qué? Pues porque va a tener un interlazamiento de las fibras, de estas fibras musculares del uréter con las fibras musculares de la vejiga. Y esto es importante a la hora de que la vejiga tiene, mm, pues está distendida, perdón. Esto pues, va a hacer que los orificios ureterales se colapsen y no permita que haya reflujo pues, hacia el uréter. Y característicamente también se dividen como en dos porciones. La porción longitudinal va a tener sus fibras radiadas, que incluso nos van a dar fibras hasta la porción del cuello, y esto se llama músculo de Bell. Y las porciones circulares o más externas del uréter van a tener continuo sus fibras con los músculos, con el músculo detrusor de la vejiga, por lo cual se considera que el trígono como tal es como un complejo muscular único que a la hora de que sufre contracción, pues va a haber contracción bilateral. Y así más o menos un esquema que me encontré sobre las direcciones de la movilización. Las fibras azul, bueno, la línea azul habla sobre las fibras longitudinales y las líneas verdes hablan sobre las fibras musculares a la hora de que existe una contracción, hacia dónde van a ejercer tracción. Las longitudinales principalmente hacia caudal y las circulares perdón, las azules hacia caudal y las circulares hacia cefálico. Al revés. Las azules, perdón, hacia el cefálico, las circulares hacia caudal, lo cual va a hacer que se haga el colapso del orificio ureteral y evitar el reflujo. Y también existe, bueno, un personaje llamado Lyon en 1960 describió las diferentes localizaciones de los ureteros o de los orificios ureterales que podemos encontrar. Las que se encuentran dentro del trígono vesical serían el A, el E o el F. Hacia la pared lateral de la vejiga, el B, el C o el D, en el cuello, la tipo G, y una localización ectópica, ya sea en cualquier porción de la uretra, se considera como un orificio tipo H. También tenemos diferentes descripciones respecto al orificio, según el grado de distensión que estos tengan. Lo normal o el típico es el grado cero o la forma en forma pues de cono o de un volcán, pero también se considera incluso que puede llegar a ser normal el grado uno, que ellos lo refieren como un tipo estadio con mucha imaginación. Bueno, el tipo 2 lo describen como una herradura de caballo, que pues la característica es que tenemos visualización de la porción intramural, y a diferencia del tipo 3 en la que no visualizamos mucho la porción intramural, al contrario, vemos la porción extramural protruyendo hacia la porción intravesical, que característicamente el tipo 3 se asocia a infecciones por tuberculosis. Y esto, bueno, ¿de qué nos hablan los grados? El- de menor a mayor grado nos aumenta el riesgo de la tendencia de los orificios a tener mayor este, reflujo vesicoureteral. Y ya por último les agregué unas imágenes, creo que no se, bueno, espero se vea bien. Esta, en la primera, es una barra interureteral, una barra Mercier, y acá están canulando el orificio ureteral derecho. Así es como se ve
desde la vejiga, el orificio ureteral, y aquí pues lo están canulando con una guía. En esta porción es la porción intravesical o intramural, que pues, realmente no tiene como unas características endoluminales para poder nosotros saber que estamos en esa posición. En esta foto, en la segunda foto, nos estaba hablando de una porción pélvica ureteral, que aquí les mencionaba que era importante tener en cuenta, pues que esta porción es la capa, es las porciones distales son las que tienen una capa muscular más gruesa y son las porciones donde podemos hacer más fácilmente una falsa vía. Y asimismo, en estas porciones tenemos el cruce de las arterias ilíacas, que incluso muchas veces nos describen que podemos ver pues el pulso de las arterias sobre la visión que tenemos intraluminal. Esta porción es la porción lumbar, ya hacia la porción más proximal o hacia la unión con la pelvis. El ureter suele tener una disminución del grosor de las capas musculares y en estas porciones es donde es más fácil llegar a ser una perforación o pues una lesión que nos pueda dar una estenosis a futuro. Y así es como se vería la unión ureteropiélica, que característicamente pues, nos va a dar el vértice de la pelvis y que a partir de aquí tenemos que hacer una angulación, que por ejemplo nos mencionaba sobre las ureteroscopías flexibles. En esta porción tenemos que hacer una angulación desde 100 hasta 170 grados para poder ingresar al infundíbulo inferior. Y a mayor el grado del ángulo del infundíbulo, pues mayor dificultad para poder ingresar a este. Y nada más era un ejemplo de que en algunas ocasiones, y dependiendo de la movilización del paciente, de la forma, bueno, de la complexión del paciente, pues como les comenté al principio, el riñón se mueve con la inspiración, que puede tener un juego de 1 a 2 centímetros, y eso puede hacer que el uretero pueda tener este, un acodamiento y así es como se ven los acodamientos, pero pues que regularmente cambiando la posición o pidiéndole al anestesiólogo que nos ayude con la respiración, podemos tener corrección de este acodamiento ureteral. Y pues eso sería todo por mi parte. No sé, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Gracias, Omar.